y ojalá que la gente se atreva a verla y que no se espanten. No hay mucho que entender, hay mucho que sentir, mucho que reír y dejarse ir, apagar esa parte racional, no demandarle la lógica a la película porque todos se van a pelear con ella, sino dejarse ir y que puedan viajar. Silverio. 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 Ya levántate, Silverio. Alejandro, Bardo es una exploración al ser humano, las complejidades, las contradicciones, las inseguridades, las ambiciones. Es un salto al vacío, pero al mismo tiempo también es un atrevimiento mayúsculo de tu parte, el momento de abrirte, de contar y de hacer de alguna u otra forma un statement sobre la vulnerabilidad y la naturaleza del ser humano. Pues ya lo dijiste mejor que yo. Creo que explicaste la película mejor de lo que yo pude hacerla. Creo que sí, la verdad para mí fue ese ejercicio. Fue un trabajo de introspección que terminó siendo una íntima autoficción, no biográfica, porque no me interesaban los hechos ni la verdad, sino más bien la convicción emocional de cosas, eventos, miedos, sueños, pensamientos, ideas, arrepentimientos, reflexiones, cosas que he leído, cosas que he escuchado, cosas que he temido. Todo eso metido en una especie de pozole que compone esta vulnerabilidad y esta fragilidad que, bueno, yo siento y creo que también me identifico con millones de personas, no solamente los migrantes que viven en esta situación de dislocación, pero con personas que en un momento dado vivimos la incertidumbre, ¿no? Y me di el derecho de burlarme de eso, de reírme de mí, y eso es muy liberador, creo yo. Hay una parte que personalmente me parece hermosa, que es la exploración de la paternidad, ¿no? Y de la paternidad en los dos sentidos, en el ser hijo, ¿no? Y al mismo tiempo en el ser padre, ¿no? Cómo se desarrolla y al mismo tiempo pues esa posición en la que te encuentras de nueva cuenta queriendo pues aprovechar a tus padres, pero por el momento en el que podías a lo mejor no lo sabías, y luego queriendo aprovechar a tus hijos, pero también, o sea, se vuelve de repente muy complicado. Sí. Cuando tenemos todavía la suerte de tener a nuestros padres vivos y tener hijos, te conviertes como una especie de... Es como un sándwich donde tú eres el jamón, ¿no? O sea, de alguna forma tu padre se proyecta en ti o tú te proyectas en tu padre y luego tus hijos se proyectan también o tú te proyectas en tus hijos. Acabas como reflejado en el reto de estar viendo que a veces te puedes convertir en tu padre o lo que careces de tu padre o lo que puedes mejorar de tu padre. Esa doble proyección me parece muy interesante. Y sí, la película habla sobre la paternidad, sobre a veces la pérdida del padre y el reto a veces de esa adolescencia que llega sin avisar y que no hay receta, ni hay un libro que nos guíe. Y simplemente la paternidad, cuando la ejercitas, refleja mucho lo que te hace falta aprender, ¿no? Silverio Gama, periodista, documentalista / artista. ¿Te sientes más gringo o más mexicano? Hay una frase en la cinta donde Silverio se encuentra a su padre, ¿no? Y viene esta frase sobre el éxito, ¿no? Y el éxito, me parece que también somos una generación que ha sido educada a conseguirlo, ¿no? Que nos medimos por el éxito. Al mismo tiempo sin darnos cuenta que el éxito es muchas veces más externo y que pocas veces es interno, ¿no? O sea, es muy pasajero, ¿no? O sea, es un momento donde no te puedes quedar ahí porque no funciona así. Sí, creo que precisamente para mí el éxito es un espejismo, ¿no? Como esos espejismos en el desierto que uno camina hacia ellos creyendo que es agua y cuando llegas no hay nada, ¿no? Es una bola de humo. Nos han enseñado como si fuese el éxito un lugar a donde llegar y donde ahí se acaba la sed. Y no lo es. En realidad el éxito, como tú dices, es impermanente, es elusivo, es un paso más, pero no cambia nada. Y eso puede causar mucha desilusión. Y me parece interesante también porque, vaya, de fuera, ¿no? Todos vemos a Alejandro González Iñárritu como una persona muy exitosa,
¿no? Eres un referente, uno de los grandes directores de nuestras generaciones. Pero al mismo tiempo, ¿cómo ves tú el éxito? ¿Cómo te relacionas con el éxito? Es que el éxito en realidad, como tú dices, el éxito externo es absurdo. El éxito interno es el más importante, es decir, el dominar tus propias, digamos, pasiones o poder conocerte más personalmente, tener un refugio en ti donde puedas cultivar, no sé, las virtudes, ¿no? El amor, la solidaridad, la paz, ¿no? O sea, el éxito real es la forma de estar presente en tu propia vida, de estar consciente, el impacto que das a los demás. Es decir, hay un éxito que sea menospreciado, pero que es el verdadero éxito, que es el interno, como dices tú, que cada quien lo interpreta como sea, y es el que se ha olvidado. Y abrir la conversación hacia eso, y como el personaje se cuestiona de cuál es el costo del éxito. Eso creo que es lo más importante. O sea, algo que a lo mejor parece exitoso, el costo puede ser alto, ¿no? Y no es que el éxito sea malo o bueno, o que hay una queja sobre el éxito, pero creo que es importante reflexionar, y como le dice el padre de Silverio con una frase de mi padre, al éxito hay que dar una probadita, hacer un par de buches y escupirlo, porque si no te envenena, te intoxica. Y eso creo que es importante. Visualmente y técnicamente es espectacular. Creo que quiero preguntarte cuál fue la escena o la secuencia que más te retó, que más te costó trabajo lograr. La verdad es que cada una de las secuencias fueron siempre muy complicadas, porque la película sí está construida de todos estos elementos que requerían elementos elusivos, repito, de memorias y de sueños. Junto con Darius Conji, Eugenio Caballero, Ana Terrazas y todo el departamento, trabajamos mucho en la filmé en 65 milímetros con unos lentes 17 y 21, que son lentes muy angulares, en donde es difícil esconder las luces, y estas luces están en constante movimiento, es una luz muy diáfana, y en donde las cosas no debían ser alucinatorias, pero sí como los sueños. Tendría que representar el contexto y las atmósferas de cosas muy íntimas y al mismo tiempo otras muy épicas. Muchas incluían muchísimos extras y un muy en control movimiento de cámara y coreografía de los actores y los extras. Y lograr esto requirió de muchos ensayos, mucha preconceptualización, previsualización, dibujos, y un gran esfuerzo para lograr que algo que pareciese como desparramado, líquido, y como esa sensación que tiene la película de sueño, donde todo es real, pero hay algo off, hay algo que está mal, hay algo que no pertenece, como son los sueños. Lograr esa gramática fue súper complicado. Por ejemplo, la escena del baile en el California Dancing Club, pues es una escena que en medio de la pandemia éramos 800 personas adentro de un salón, sudando, tosiendo, estornudando, con máscaras entre toma y toma, todos sudados, y nos tomó días y ensayos para poder lograr esa toma, pero cuando sucedió fue muy excitante, ¿no? Eso, también los inmigrantes bajando la montaña, escenas que requirieron de mucha gente, o toda la escena del centro también fue coreografiada. Entonces sí tomó mucho tiempo, pero lo que es muy excitante es cuando lo logras y logras salirte con la tuya en servicio de la película. Fue muy tremendo. Sí, es una película muy visual en ese aspecto. Hay algo que me encanta de la cinta, ¿no? Y es justo falsa crónica de unas cuantas verdades. Y es esta relación que también tenemos con la verdad, con lo que sentimos que pasó, como lo mencionas, lo que en realidad ocurrió, lo que recordamos, lo que nos cuentan. En esta era también como de la posverdad, me parece fascinante ver ese diálogo sobre qué es lo que consideramos como real o no, cómo nuestra mente registra esos momentos o esas memorias cuando a lo mejor otras personas la recuerdan de una manera diferente, ¿no? Sí, es una película que trae el pasado, hay cosas del presente y cosas que se imaginan en el futuro. Entonces, esos tres tiempos están en conjunto y sí siento que
que, por eso el título de Falsa Crónica, porque la crónica acepta el comentario personal, el ensayo, el reportaje, el humor, lo personal, lo político. Tomé ventaja de eso para crear un mosaico, ¿no? Una especie de pozole de ideas, que es una radiografía de todo eso que dices, en donde nada es cierto y todo es verdadero, ¿no? La ficción exige esa honestidad también, no porque sea ficción es mentira, creo que la ficción es la única forma de arañar la realidad, la mayoría de las veces. Y sí, la película está navegando todo el tiempo entre la realidad y la imaginación, el presente y el pasado, la vida pública y la vida interior, todo esto coexistiendo todo el tiempo. Y yo creo que así vivimos nuestra vida en realidad. Lo que pasa es que le damos una especie de cronología a nuestra narrativa para darle a nuestra vida sentido, pero nuestra vida está llena de todo esto. Y las propias contradicciones, que además se acaban abordándose con humor, ¿no? Que creo que al mismo tiempo es esa oportunidad de podernos reír de nuestras propias contradicciones. Exactamente, exacto. Me permití eso, burlarme de mí mismo y burlarnos de todas nuestras historias y narrativas. Y desde esa observación más luminosa, creo que se pueden entender más cosas. This is not your home, sir. You cannot call this place your home. You are sorry. ¿Hay algún libro que a lo mejor estuviste leyendo? Y pregunto esto porque son tantas las capas y tantas las historias que mientras la estás viendo, al menos en mi experiencia, estaba viendo la película y la parte visual me parecía hermosa, pero al mismo tiempo la parte racional decía, estoy entendiendo, no estoy entendiendo, y la parte emocional me decía, o sea, me tenía muy conmovido, ¿no? O sea, entonces de repente creo que poder unir la narrativa con la emoción, con el sentimiento, o sea, con todos esos sentimientos al final del día, me parece un equilibrio muy difícil de lograr, pero que lo consigues. Entonces me pregunto cuál fue el momento en donde lograste poner lo suficiente en cada una de estas balanzas para que todo terminara fluyendo. Fue un proceso muy largo, de 4 años. Entonces durante 4 años el único principio era eso, tener una convicción emocional de algo que fuese importante, y fueron brotando estas secuencias donde la memoria del subconsciente y a veces involuntaria aparecía, y con un cauce muy grande, casi impúdico, incómodo, sin ninguna razón de por medio, y eso permitía que las cosas que se han estado bloqueando, estaban ahí, florecían naturalmente, y fue así como un jardín de este tipo de cosas. Y luego, evidentemente, desde la razón puedes tú darle un pequeño orden o de alguna forma hilvanar para poder tener, no una estructura, pero sí un centro de gravedad, que en este caso fue emocional. Y bueno, yo creo que hay muchos libros que influyen. Uno que me acuerdo ahorita que hizo unos ejercicios interesantísimos es uno que se llamaba el Presence Process. Creo que es Michael Brown el autor. Y es muy interesante el libro, que son ejercicios de un recorrido psicológico, espiritual, pero yo sí recuerdo durante el proceso, de hecho, de la película, no durante el script, pero sí fue un libro que fue importante durante el rodaje, porque cuando estaba haciendo el rodaje y filmando en México, estaba yo de una forma meta, porque la película, como te das cuenta, es un sueño en un sueño, en un sueño, en un sueño. Yo estaba viviendo de una forma lo que estaba viviendo el personaje también, entonces fue bien interesante poderme abrir y viajar sobre ejercicios bien interesantes de integración, que fueron bien bonitos e intensos. Y hay una subcapa que también me parece importante mencionar, que es la pérdida, ¿no? Vaya, al final del día, las diferentes pérdidas que vamos afrontando los seres humanos, la pérdida de nuestro hogar, la pérdida de un padre, de un hijo, de los amigos, de la pertenencia del lugar donde vivimos. Me parece importante también esa reflexión, cómo nos relacionamos como humanos con esas pérdidas. Sí, yo creo que cuando emigras sí hay una especie de pequeña muerte, ¿no? O sea, dejas algo, cortas las raíces de algo, pierdes los afectos, las líneas sanguíneas de los ancestros, y esa es una pérdida. Y luego tienes que integrarte a otro lugar
y también desintegrarte, que es lo que requiere para integrarte. Y esa dislocación o esa fractura de identidad es una pérdida importante. Y luego, bueno, los afectos que vamos perdiendo. Sí, es una película que habla sobre eso, lo que una vez fue y ya no lo es. La pérdida de seres queridos, la pérdida de también eventos como un funeral o una boda o cosas que pues, la distancia y la geografía no te dejan. La pérdida de tu presencia misma, en tu vida misma. Y sí, es una película que yo creo que refleja mucho el tema de la pérdida del interés, inclusive hasta profesional. Sí, es una película que habla de eso y se ríe de eso también. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ti por el interés. Quiero también, si puedo, mencionar que algo que me hace muy feliz es que se va a estrenar el 27 en todos los cines en México y me siento muy contento de que esta película pueda ser, digamos, ahora sí que vivida en el cine por los mexicanos en toda la República, porque es una película que hice visualmente como un experimento sensorial, que el audio y la imagen en 65, creo que vivir esta experiencia en el cine hace una gran diferencia. Y ojalá que la gente se atreva a verla y que no se espanten. No hay mucho que entender, hay mucho que sentir, mucho que reír y dejarse ir, apagar esa parte racional, no demandarle la lógica a la película porque todos se van a pelear con ella, sino dejarse ir y que puedan viajar. Eso, y que se estrene en México antes que en ningún lado del mundo. Me encanta la idea de hacerlo pues, como antes, en los teatros.